Agradecemos al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, autoridades de la Facultad de Derecho, que nos permiten llegar siempre a todos ustedes y traer eventos que ayuden a la formación de todos los abogados. Es un gusto presentarles al presidium que tenemos el día de hoy. Contamos con la presencia de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, contamos con la presencia del maestro Octavio Carvajal Bustamante, quien es el presidente del área del Derecho del Trabajo y Previsión Social de CONCAMIN. Contamos con la presencia del doctor Enrique Larios, quien es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM. Asimismo, en un momento más integrará con nosotros Esval Huerta, quien es el presidente de Culturalmente Responsable AC. Sin más preámbulo, quisiera ceder el uso de la voz al primer orador de esta mesa. Él, como lo hemos dicho, es presidente del Colegio de Profesores en Derecho del Trabajo por la UNAM, es consejero universitario, representante de los profesores de esta facultad, miembro de la Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, así como miembro de la National Lawyers Guild de Estados Unidos, de Norteamérica, y de la Asociación Internacional de Abogados Laboristas en 5 continentes. Cedemos el uso de la voz, por favor, al maestro Enrique Larios. Maestra Sonia Venegas, muchas gracias por la invitación. Compañeros del presidio, muy amables por esta invitación. Distinguido auditorio, vamos a hablar un poco de lo que son estos factores psicosociales a los cuales se dedica esta norma oficial mexicana, y que acaba de ser ya publicada y que tiene efectos o que debe de tener efectos, y queremos expresar cuáles son nuestras observaciones respecto de ella. La Organización Internacional del Trabajo ha tomado como factores de riesgo psicosocial, dice, los factores organizacionales y psicológicos disfuncionales que provocan respuestas de inadaptación y tensión, respuestas psicosociológicas de estrés, para ser factores psicosociales de riesgo o de riesgo de estrés. Tienen la probabilidad de afectar negativamente a la salud y el bienestar de los trabajadores. Son factores desencadenantes de tensión y de estrés laboral. Son factores psicosociales de riesgo o de estrés que se definen como factores de riesgo de tener efectos negativos sobre la salud de los trabajadores. Y luego nos dan ciertos ejemplos de riesgo psicosocial. Por ejemplo, los procesos de comunicación en la empresa pueden provocar estos factores. El estilo de liderazgo, la formación y promoción del trabajo, la inestabilidad laboral, el diseño de las tareas, cómo se diseñan las tareas dentro de la empresa, la autonomía en el trabajo, la capacidad de decisión, si se tiene posibilidades de decidir sobre algunas cuestiones del trabajo, no se tiene esa capacidad, la motivación laboral, si estás motivado para trabajar en esta empresa o no estoy motivado. Presión en el trabajo, trabajo por turnos, que bueno, hay algunos turnos que son verdaderamente inhumanos. Por ejemplo, las personas que trabajan 24 por 24 o 48 por 48. Entonces, esto también puede
tener repercusiones en estas cuestiones. Las pausas y descansos en el trabajo, el ritmo del trabajo, la jornada de trabajo, las relaciones interpersonales y el apoyo percibido. Como ven ustedes, hay cuestiones que pueden entrar en el campo jurídico y cuestiones que no entran en el campo jurídico, que más bien es un campo de la psicología. Y claro, la psicología en el trabajo es poco explorada. No puedo decir que no haya estudios sobre la psicología en el trabajo, pero sí es poco el estudio que se ha dado, por lo menos el interés que se ha dado en México. Pero les voy a decir una cuestión, y debo de aclarar. Yo soy abogado defensor de trabajadores. Entonces, pongan en duda lo que yo les digo. Siempre se los he dicho a los que fueron mis alumnos, pongan en duda lo que yo les digo. ¿Por qué? Porque no tengo la verdad última. Pero tomen en cuenta los elementos para que puedan ustedes analizar las cuestiones con criterio jurídico. Pero vamos a hablar en dónde está el origen, porque el origen de esta norma oficial mexicana 35 diagonal 2018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene un origen. Vamos a tratar de explicarlo para poder entender qué es lo que está sucediendo y por qué se llega a esta normatividad. En el año de 1970 tuvimos la Ley Federal la segunda Ley Federal del Trabajo. La primera fue de 31, la segunda ley es de 1970. En esta ley se incluyó una tabla de enfermedades del trabajo. Son 160 o 162 enfermedades del trabajo que están establecidas en esa norma. ¿Qué es lo que se dijo en 1970? Que el presidente de la República, fundamentado en los avances de la medicina del trabajo, tendría que ir modificando esta tabla de enfermedades del trabajo de acuerdo a los avances de la ciencia y de acuerdo a las necesidades médicas que se presentaran en los centros de trabajo. Bueno, quien expidió la norma en 1970 fue el presidente Díaz Ordaz. El presidente Echeverría no la modificó. El presidente López Portillo no la modificó. El presidente de la Madrid no la modificó. El presidente Salinas no la modificó. El presidente Zedillo no la modificó. Hubo un cambio de partido, el presidente Fox y el presidente Calderón no la modificaron. Y vino el año de 2012. Y entonces hubo una modificación a la Ley Federal del Trabajo. Y entonces le quitaron esa responsabilidad al presidente, diciendo, bueno, ¿para qué tiene que subir este asunto hasta el presidente de la República si esto se puede arreglar en otros niveles un poco menos complicados? Y dijeron que sea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quien tenga que modificar la tabla de enfermedades del trabajo. Año 2002. Y a partir de ese año comenzaron diversas discusiones en diversos centros, quizás un tanto alejados de la Facultad de Derecho, pero que sí tienen mucha relación con la Facultad de Medicina, a donde yo también imparto cuestiones laborales en el área de salud en el trabajo. Y entonces, en esa área se estuvo impulsando mucho que se modificara, que se actualizara la tabla de enfermedades laborales. ¿Por qué? Porque las enfermedades han evolucionado y hay nuevas enfermedades del trabajo. Una de esas enfermedades del trabajo es el estrés laboral.
y el estrés laboral, se ha dicho, en México no existe. Si ustedes lo buscan jurídicamente, no hay estrés laboral. La reforma de 2012 también aplicó algo novedoso y dijo: las normas oficiales mexicanas tendrán un valor jurídico en el campo laboral. Y bueno, fue algo novedoso, y esas normas oficiales mexicanas tomaron un carácter importante dentro de la legislación laboral. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos en un juicio o estamos en una negociación colectiva, podemos nosotros fundar nuestras peticiones o nuestras argumentaciones en las normas oficiales mexicanas. Y esta nos ha llevado precisamente a este tema que estamos tratando el día de hoy. La norma 35/2018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No es lo que se esperaba, porque no se ha modificado la tabla de enfermedades. O sea, la tabla de enfermedades del trabajo no ha sido modificada. Es decir, estamos en deuda desde el año de 2012, con la reforma de 2012, estamos en deuda porque todavía no se ha podido modificar, porque no ha habido acuerdos entre gobierno, patrones y sindicatos. Ahí es donde tenemos el atorón y se han presentado diversas posibilidades. Por supuesto que hay un aumento de las enfermedades del trabajo. ¿Por qué existe este aumento? Porque, según la medicina del trabajo, han aumentado las enfermedades que se generan con motivo del trabajo. Y lo que nos viene a hablar hoy esta norma oficial mexicana, la 35/2018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues nos viene a hablar precisamente de unos factores psicosociales, factores que ponen en riesgo a la población de los trabajadores. Ustedes dirán, bueno, entonces estamos avanzando, pero considero que hay cosas que deberíamos de observar de esta norma oficial mexicana. ¿De qué nos habla? Circunstancias que por el trabajo, la jornada o por presenciar acontecimientos traumáticos como la muerte de una persona pueden provocar trastornos de ansiedad, problemas para conciliar el sueño, estrés grave y dificultades para adaptarse. Entonces estamos ante cuestiones que no son precisamente del orden jurídico, sí son del orden de la salud, pero que difícilmente se le pueden atribuir a las relaciones de trabajo. Es decir, ya en el campo fáctico, yo creo difícil poder decir, bueno, si este señor no puede conciliar el sueño porque el trabajo le está ocasionando la falta de sueño. Es decir, el nexo causal es muy difícil de poderlo demostrar, porque esto no es cuestión de aceptarlo o no aceptarlo. Vamos a ver que es una cuestión de otro carácter administrativo. Y luego dice ejemplos, la propia norma dice ejemplos de factores de riesgo psicosocial para el IMSS, y dice inestabilidad laboral. En otras palabras, falta de estabilidad en el empleo. Bueno, venimos de un programa en el que la inestabilidad en el empleo era el paradigma. Romper la estabilidad en el empleo fue la reforma de 2012. Bueno, ahora nos lo dicen aquí, sin estabilidad en el empleo. Falta de motivación en el trabajo. Entonces me pregunto, ¿y cuáles son esos elementos reales que puedo alegar como falta de motivación en el empleo? Ya llevados a la práctica. Por eso les decía, yo soy abogado práctico. Entonces, es una cuestión. Presión contra el trabajador. Bueno, efectivamente, se trabaja bajo presión. ¿Cómo voy a demostrar que existe esa presión?
mal diseño de las jornadas de empleo. Y bueno, entonces dice un entorno organizacional favorable. Dice, las empresas, así, ese es un consejo, las empresas deben promover un ambiente laboral saludable, como al fomentar equipos de trabajo bien armonizados, llevar a cabo capacitaciones en las empresas, distribuir de manera proporcional la carga laboral, impulsar la comunicación entre empleados y evaluar y reconocer el desempeño de los trabajadores. En México no tenemos un buen sistema para reconocer el desempeño de los trabajadores, con excepción de algunas empresas. ¿Quién califica el desempeño de los trabajadores? Lo que se recomienda desde los ámbitos internacionales es que lo debe de calificar una empresa externa a la empresa. Bueno, si nos califica una empresa externa que no tenga compromisos, entonces podremos tener una mejor calificación, pero lo que se ha venido haciendo es que la calificación de los trabajadores en el empleo se la dejan a los jefes, y esto promueve ciertos abusos en el centro de trabajo. Hay que llevar, si el jefe me califica y el jefe me dice que me pare de cabeza, pues a lo mejor llego y me paro de cabeza. Entonces hay algunas razones que sí son aceptables dentro de la norma y otras que no tienen mucho sentido. La norma 035 establece las obligaciones diferentes según el tamaño de la empresa y se dividen de la siguiente forma: centros de trabajo de hasta 15 trabajadores. Si a mí me dicen hasta 15 trabajadores, quiere decir que de 1 a 15 tengo que cuidar el factor psicosocial. Yo quiero pensar cómo vamos a medir el factor psicosocial en trabajadores donde el patrón solamente tiene un empleado. Y estoy hablando de los patrones más sencillos, que son los patrones que tienen a su servicio lo que hoy denominamos a las personas trabajadoras del hogar. Porque aquí nos dice de 1 hasta 15 trabajadores. Ahora, pensemos si el centro de trabajo, que la reforma a personas trabajadoras del hogar nos da como centro de trabajo el lugar donde están desempeñando, quiere decir que es el hogar. Y el hogar no lo podemos comparar con una empresa. Es muy diferente una empresa a un hogar. Pero aquí dice, bueno, hasta 15 trabajadores. Bien, pensemos que no sean los hogares, que sean pequeños negocios que tengan desde un empleado hasta 15 trabajadores. Y ahí hay obligaciones que impone la norma oficial mexicana. Luego de 16 a 50. Y después de 50 a más. Bueno, aquí quizás alguna catalogación que hemos hecho en clase en muchas ocasiones de que hay empresitas, empresas y empresotas, ¿no? Lo hemos dicho en algunas ocasiones. Hay empresitas, hay empresas y hay empresotas, y la ley no marca diferencias, y todos son iguales. Ante la ley todos son iguales. Y ahora nos dice, bueno, muy bien, vamos a estos campos de las empresas, ¿cuáles son las obligaciones de las empresas y de los trabajadores? Para las empresas, nos dicen que hay que implementar una política de prevención de riesgos psicosociales. Vamos a hacer una política de prevención de los riesgos psicosociales. Identificar a los trabajadores que hayan presenciado acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención médica. Realizar actividades de difusión y prevención de la empresa. Pienso que esas empresas pequeñas, la gran mayoría de las empresas pequeñas, quizás hasta las de 50 trabajadores, van a tener pocas posibilidades de poder definir este tipo de cuestiones que nos señala la norma oficial mexicana. No quiero decir que no sea humana, es bastante humanista la reforma, esta norma, pero mi pregunta es, bueno, ¿cómo las vamos a aplicar en la práctica?
cómo las vamos a hacer efectivas. Luego tenemos realizar la difusión, actividades de difusión, prevención en la empresa. Tenemos que estar en la empresa difundiendo y previniendo los riesgos psicosociales. Tenemos que estar identificando quién tiene posibilidades de un trauma y quién no. Esas empresas, yo lo diría del 1 al 50, tendrán la posibilidad de contar con elementos suficientes para poder aplicar esta norma. Es una norma oficial mexicana. Conforme la reforma de 2012, es obligatoria. Y por ser obligatoria, pues nos viene a decir, oye, tú tienes que tener este cuidado. Bien. Luego nos dice, son obligaciones para las empresas con mayor de 15 hasta 50 trabajadores. Nos dice, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial en la empresa. Esto deberá realizarse cada 2 años. Nos dice, cuando dice cada 2 años, nos está diciendo un año sí y un año no, prácticamente. Adoptar medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial. Y créanme que hay muchos factores de riesgo psicosocial que son imprevisibles. Lo digo por experiencia. Hay factores, insisto, soy abogado defensor de trabajadores, pero hay factores de riesgo que no se pueden prevenir. Esto es una cuestión de la práctica. A lo mejor quien hizo la norma, pues está muy humanizado y tiene algunas otras cuestiones, pero no lo conocieron en la práctica. A ver, ¿qué vamos a hacer con esta norma? Adoptar medidas para prevenir y controlar factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable y llevar a cabo medidas que sean contrarias al mismo o que fomenten actos de violencia laboral. Pues sí, se deben de evitar los actos de violencia laboral. Sin tanto rollo, los actos de violencia laboral deben de ser erradicados de las empresas, de cualquiera, de la pequeña, de la mediana, de la grande. No deben de existir estos factores. Hay que practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral o a los factores de riesgo psicosocial. Esto se debe realizar únicamente si existen signos o síntomas que denoten alteración a la salud, existan quejas de violencia laboral o sean resultado de la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial. Llevar el registro de los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Luego, obligaciones para los centros de trabajo con más de 50 trabajadores. Registrar por escrito la evaluación del entorno favorable de la organización. Esta valoración deberá contener los siguientes puntos. El sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. Esa es una cuestión de política laboral. El patrón que quiere que sus trabajadores se identifiquen con la empresa no se lo tiene que decir el Estado. Es una cuestión que lo puede hacer, lo hacen por política laboral. Ojalá y todos lo hicieran. Pero el hecho de pertenencia de los trabajadores a una empresa, pues se debe a que la empresa tiene un gran prestigio. Pero muchas veces los prestigios se fundamentan en cuestiones de orden publicitario. Y no todas las empresas tienen elementos económicos para hacer cuestiones de orden publicitario. Y no por eso pueden ser buenas empresas. La formación adecuada, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas. ¿Y cuál es esa adecuada? Mi pregunta es, ¿cuál es la adecuada? La definición precisa de responsabilidades para los trabajadores. Y aquí también tenemos un marco que muchas veces es pantanoso saber hasta dónde llega la responsabilidad del trabajador. Porque las posibilidades de sancionar están en la Ley Federal del Trabajo. Y las tiene el patrón y tiene 30 días para ejecutarlas. La participación proactiva y comunicación entre el patrón y sus representantes de los trabajadores. O
sea, una participación de comunicación entre el patrón y los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos. Y la distribución adecuada de cargas de trabajo en jornadas laborales regulares. La evaluación y el reconocimiento del desempeño de estos trabajadores. Entonces, todas estas son cargas que lleva la administración de la empresa para poder demostrarle a la Secretaría del Trabajo que ha cumplido con los factores, con la prevención de riesgos psicosociales. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores con esta norma? Bueno, para los empleados deben observar las medidas de prevención. Esto ya está en el Reglamento de Seguridad e Higiene y también en la Ley Federal del Trabajo a partir del artículo 503, por ahí nos dice, los trabajadores tienen obligación de cumplir con las facciones de prevención, abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno favorable de la empresa y prohíben actos de violencia laboral, participación en la identificación de factores de riesgo psicosocial y denunciar actos de violencia laboral ante el patrón o la Comisión de Seguridad e Higiene. Informar por escrito al patrón directamente a través de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo o de la Comisión de Seguridad e Higiene haber presenciado o sufrido acontecimientos traumáticos severos. Participar en eventos de información, someterse a evaluaciones médicas y exámenes psicológicos. Y luego dice, ¿y cómo vamos a denunciar todo esto? ¿Ante quién? Y nos dice, bueno, todo esto hay que denunciarlo, pues primero ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, presentar una queja, ante la Dirección General de la Inspección del Trabajo o ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que ya se convierte en un litigio. Entonces, estos son los tres factores para denunciar que en una empresa existen estos factores de riesgo psicosocial. Y la vigilancia de normas nos dice que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y viene otro capítulo, el capítulo de sanciones. Y en las sanciones nos habla de que podrían ser sancionados los patrones con multas equivalentes de 50 a 5,000 pesos la unidad de medida de actualización, o sea, de UMAS. Si nosotros calculamos a 85 pesos la UMA para efectos prácticos y lo multiplicamos por 50, pues nos puede traer una cantidad de 4,200 pesos. Si lo multiplicamos por 5,000 pesos, nos podrían traer 425,000 pesos de multa. En fin, yo creo que la norma responde a esa falta de actualización de la tabla de enfermedades del trabajo, pero ahora la complica mucho más y nos lleva a un mundo que quizás no sea la mejor forma de procurar la salud de los trabajadores, porque de aquí nos va a llevar a determinados campos que pueden desembocar en corrupción. ¿Y por qué corrupción? Porque le puedo establecer, patrón, te puedo multar hasta 450,000 pesos. Este no es un pequeño patrón, te puedo multar con 4,500 pesos. Eres un mediano patrón, bueno, a lo mejor llega a 12,000. Pero pues conociendo las circunstancias como se dan en este mundo del trabajo, pues podría generar un mar de corrupción y no el beneficio de los trabajadores. Creo que tiene por objeto que se tome en consideración el estrés laboral como un factor de salud en el trabajo, porque es una enfermedad en el trabajo que debe ser reconocida, pero quizás a través de una norma oficial mexicana, con todos estos elementos que complican la vida tanto para trabajadores como para empresarios, no considero que sea la mejor medida para el desempeño de la prevención de riesgos psicosociales. Quizás deberíamos analizarlos con mayor profundidad, buscar algunas cuestiones en la Organización Internacional del Trabajo. Sé perfectamente que la OIT ha impulsado este tipo de normas, no a nivel de normas oficiales, pero sí
de que vayan las legislaciones de los países, vayan tomando en cuenta estas cuestiones del estrés de carácter laboral. Muchas gracias, muy amable. Agradecemos mucho las palabras del maestro, del doctor Enrique Larios, ya que nos acaba de dar una descripción amplia de lo que consiste la norma oficial mexicana 35. Sin duda hay muchas aristas que hay que analizar, que hay que vislumbrar técnicamente, pero que es una realidad y que se tiene que aplicar. Entonces vamos a ver por qué esta norma se va a aplicar tanto a los patrones, a la empresa, como a los trabajadores, como bien señaló el maestro Enrique Larios, y hay que ver también su aplicación. Para ello vamos a ver un punto de vista muy interesante. Damos la bienvenida a Esval Huerta, el presidente Culturalmente Responsable AC. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nuestro siguiente panelista, que nos va a hablar sobre todo de esta cuestión más que todo empresarial, es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado y especialización sobre Derecho Internacional del Trabajo respecto de la estructura y funcionamiento de la Organización Internacional del Trabajo en su sede en Ginebra, Suiza. Cursó en Japón una especialidad sobre el funcionamiento y estructura de las organizaciones empleadoras en Tokio, Japón. Tiene múltiples actividades profesionales, de las cuales podemos destacar rápidamente que es socio y fundador del despacho Carvajal Bustamante y Trillo Asesores. Fungió como director sectorial empresarial del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, comisionado por los patrones ante la Comisión de Inconformidades del Infonavit, integrante del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, consejero empresarial ante la Cuarta y Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, consejero empresarial de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos desde 1962 a la fecha, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN. Ha sido presidente de la Asociación de Estudios de la Seguridad Social Mexicana, colaborador en la elaboración del libro Estudios y Problemática en la Aplicación Práctica de la Ley del Seguro Social, integrante de la Asociación Mexicana de Abogados de Derecho Aéreo y Espacial, maestro en Derecho al Trabajo por la Universidad Panamericana, expositor y catedrático en diversas instituciones, doctor por la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Vaya, su currículum es bastante amplio y reconocido. Sin más preámbulos, seamos el uso de la voz al maestro Octavio Carvajal Bustamante. El mayor compromiso de los aplausos después de la presentación es el resultado de la presentación. Esperamos que satisfagamos cuando menos su inquietud respecto de esta norma. Y en nuestro mundo laboral, dada mi experiencia de algunos años como asesor también en esta materia, yo encuentro 4 ámbitos en los que el ser humano se desenvuelve, pensando desde luego en el ámbito laboral. Y me refiero al ámbito familiar, al ámbito social, específico al laboral, y yo ubico uno que tiene una característica distinta, pero lo ubico porque gran parte de nuestra vida la utilizamos en el transporte. Entonces yo lo ubico como el otro mundo en el que desarrollamos nuestra existencia. Y bajo ese esquema, con estos 4 parámetros a los que me refiero, hay una gran interrelación de cada uno de ellos en nuestro impacto, en nuestro efecto en el ámbito del trabajo. No podemos desvincular bajo ninguna circunstancia nuestro ámbito familiar. Traemos un bagaje específico de lo que somos desde el punto de vista de nuestra familia, de nuestro nacimiento. Alguien dice que el mayor trauma que tenemos los seres humanos lo vivimos en el mayor momento de estrés es cuando nacemos. Yo no me acuerdo de eso, pero finalmente es un hecho que estando en un ámbito tan favorable, tan confortable como es el seno materno, en el ámbito donde nos desarrollamos como niños, y enfrentarnos a ese shock que hace el respirar. Por eso llora el niño, porque siente una angustia. Bueno, eso decían cuando yo nací, no me acuerdo, pero
finalmente el punto es ese. Vivimos y nacemos en nuestro ámbito sujetos a un espectro de estrés, de choque. Y obviamente en nuestro ámbito social lo mismo, se desarrolla un conjunto de acontecimientos, de hechos que se van dando de un lado al otro, pero que traen nuestro bagaje cultural, familiar. El ámbito social en donde vivimos, que tiene cuestiones muy positivas, que tiene también cuestiones que pueden afectarnos. Sin duda, el ámbito laboral traduce, genera, motiva o origina también circunstancias que nos pueden afectar en nuestra vida. Y finalmente, ¿por qué hablo del transporte? Porque creo que todos vivimos ante estas ciudades que han crecido de manera tan irregular, tan explosiva, el conflicto que es el transporte. Y el trabajador, o el estudiante, o el empleado, o el funcionario, utiliza una gran cantidad de tiempo en el desplazamiento desde su lugar de residencia a su lugar de trabajo. Todo esto está entrelazado. Todo esto es lo que nos envuelve en el proceso del desarrollo de una vida, pero es lo que nos genera el estrés, la presión, la lucha por avanzar, por desarrollarnos. Obviamente nos vamos a enfrentar a cosas que no nos desagradan, por cosas que nos estimulan, por cosas que nos generan ilusiones y por otras que nos generan muchas frustraciones. En ese camino, y ubicándome en el laboral, en donde el tema específico de la Roma se ubica, sí, está aquí, gracias. Encontramos a los principios laborales fundamentales. ¿Por qué debemos hacer referencia a ello? ¿Qué interés puede tener frente a una norma que está viendo el aspecto de la presión que recibe un trabajador, que sufre una persona? ¿Por qué tenemos que hablar de los derechos fundamentales? Porque en el fondo, en la misma norma y en todas las normas laborales, el elemento central es el hombre. La dignidad humana del trabajador es a la que tenemos que tener enfrente quienes tengamos vinculación con esta materia. Seamos funcionarios, seamos empresarios, seamos asesores, seamos maestros, seamos quienes viven los problemas. El centro debe ser el hombre. Por eso, este tema es trascendente, porque está vinculado con los principios también que nuestra Constitución vincula como uno de los más importantes derechos a considerar: la no discriminación, que es otro factor de presión, que es otra ocasión de estrés. La discriminación por razones étnicas, nacionales, de género, de edad, de discapacidad, de condiciones sociales, salud, región, migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, todo eso nos rodea como ser humano. Y todo eso nos puede generar un conflicto en nuestra vida, o en nuestra relación social o en nuestra relación profesional. Consecuentemente, dentro del ámbito de la OIT, como hablaba el maestro, están encerradas las libertades esenciales y fundamentales del derecho al trabajo, entre los principios fundamentales del derecho al trabajo que la OIT encierra, señala, determina y además ha distinguido en lo que se llaman los principios, los convenios fundamentales. Y de ellos está derivada el derecho a asociación, el derecho de contratación colectiva, la huelga, aunque la huelga no está regulada dentro de los convenios internacionales. Y todo esto nos debe orientar hacia un ambiente laboral libre de discriminación, de violencia, de hostigamiento, de acoso sexual y laboral. Bajo esos principios, vinculado con esos hechos, creemos que la norma oficial mexicana número 35 ha tenido, con todo el grado de dificultad que implica, y que muy bien fue expresada por el señor profesor, tiene también un sentido muy favorable y que debemos estar conscientes desde el punto de vista claro de todos aquellos que vemos al trabajo como un factor importante para nuestra vida y la de México, viéndolo como la necesidad de que se analice todos estos factores que nuestro mundo genera, que nuestra vida provoca y que sufrimos como consecuencia de estar en este mundo, para que se identifiquen y la norma crea y establece los elementos importantes para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en el centro de trabajo. Es clara su ámbito de aplicación, tiene que ser general,
pero tiene una diferenciación, que muy bien apuntó el maestro que me hizo el favor de preceder, en que hay una diferenciación importante en el tipo, entre tamaño, forma de estructura, actividad, objetivo, el tipo de empresas que hay. Por lo tanto, aunque sea general la norma, como toda ley, tiene una diferenciación de aplicación en razón del tamaño, características de las empresas. Curiosamente, si ustedes analizan algunas de las empresas de pequeño número de trabajadores, no por ello necesariamente pueden ser empresas pequeñas en su estructura económica. Pueden ser empresas de una alta tecnología con poco personal. Y ahí, por ejemplo, hay un choque importante en lo que vamos a ver en un futuro no muy lejano con participación de utilidades. Porque la participación de utilidades también es un principio general. Pero ¿por qué tiene una diferenciación o por qué no puede tener una diferenciación? Porque nuestra ley en ese tema se ubicó nada más en el resultado, no vio el número de gentes, cómo trabajaban, cuánto influían o no en la productividad, y finalmente este tipo de diferencias, que en esto sí lo vemos, pudieran ser un ámbito también a analizar en el campo del rendimiento económico. Ya apuntaba muy claramente cuáles son las obligaciones que derivan para el patrón a través de la norma oficial mexicana. Y es establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple prevenir los factores de riesgo psicosocial, prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Quizá todo eso pudiéramos decirlo como lo estoy expresando muy rápidamente, pero ¿qué podemos hacer para repasar, para realmente reflexionar sobre este compromiso tan grande que están adquiriendo los empresarios con esta norma frente a sus trabajadores? ¿De qué manera podemos pensar que llegáramos a cumplir de la manera más positiva esto como un objetivo que mejore nuestro ámbito de vida, cuando la violencia, por desgracia, es una norma, desgraciadamente, pareciera contradictorio lo que digo, pero la violencia está siendo una norma en nuestro país? Yo creo que hace muchos años, cuando se veían las películas de nuestros charros mexicanos y sacaban la pistola y daban como ejemplo de valentía y de fuerza esa imagen, ahora lo vemos traducido en una actitud terriblemente destructiva, porque va afectando a la esencia de la vida de todos y cada uno de nosotros. Y la vemos cuando andamos en el vehículo, porque es posible que nos puedan asaltar, o andamos en el metro y tenemos una agresión, o vamos en un transporte público y hay un asalto. O sea, la violencia es algo que está implícito en nuestra vida. Pero además vemos la violencia familiar, que es otro terreno en donde también se gesta la problemática que se va a repercutir en el trabajo. Como yo les decía, no nos podemos titular de esos cuatro mundos en los que yo ubico, del vivir de cada uno de nosotros, en nuestra sociedad, en nuestro ámbito de trabajo, en nuestro trayecto y en nuestra casa. Pero bien, ¿cómo podemos pensar en esta identificación de los análisis psicosociales? Primero tenemos que entender que este es un compromiso del país, pero es que es un compromiso que tiene que adquirir por una parte quienes trabajan y por otra parte quienes administran la empresa. Esto tiene que estar en la esencia, en el núcleo realmente de la mente de quienes propician un trabajo y quienes desarrollan una actividad. Porque hay una obligación mutua. No es solo generar un empleo, sino qué implica generar un empleo. Es dar oportunidad a alguien que se desarrolle, a alguien que crezca, a alguien que mejore, a alguien que genere un ingreso, pero también a alguien que genere una responsabilidad de hacer bien su trabajo, de proyectarse hacia el futuro, de mejorar su condición social, de hacer que su familia tenga un mejor estado de vida. O sea, no puede significarse simplemente en un ir y venir a un trabajo. Esa es la parte, digamos, material. Pero ¿cómo es la vida intrínseca, implícita en cada una de nuestras actividades? ¿Cómo es que podemos ir viendo desde el punto de vista empresarial este sentido de la norma oficial mexicana de identificación de los factores psicosociales? Y nosotros ubicamos la condición en el ambiente de trabajo, las condiciones en el ambiente de trabajo. ¿Por qué consideramos que pueden ser motivo de un problema psicosocial? Un problema de estrés, de preocupación, de inquietud, de alarma, de preocupación en el desarrollo de nuestro trabajo.
Porque las normas oficiales mexicanas de seguridad y higiene y las normas mundiales de seguridad y higiene que se aplican en un momento dado en determinados tipos de empresas, si no se aplican y si no se conocen por parte del trabajador, o simplemente conociéndolas no hay la precaución requerida para el desempeño del trabajo, estamos generando un estrés. Si un trabajador de la iglesia tuviera que subir a un andamio alto, para efecto, parece que es contradictorio el término, ¿verdad? A un andamio en el que a 10 o 15 o 20 metros de altura tiene que hacer una actividad y no tiene los arneses suficientes para tener su seguridad, estamos creando un estrés terrible. Estamos provocando que el cuate incluso tenga inseguridad para hacer el trabajo. O estamos provocando, peor todavía, que tenga un accidente. Pues esta parte de la responsabilidad empresarial en relación con las condiciones de trabajo es determinante para evitar una cuestión crítica del trabajador. Si por el contrario nosotros analizamos como empresarios qué normas oficiales mexicanas o qué medidas de seguridad debemos aplicar para cada uno de nuestros trabajos, de nuestro personal, y le explicamos a él cuál es la manera de hacer bien las cosas, cómo es que debe realizarse la actividad, cómo es que debe cuidarse a sí mismo para que no le vaya a acontecer un accidente y después tengamos la lamentación de verlo que fallezca o quede lisiado de alguno de sus miembros. Esta parte es de gran responsabilidad, pero mutua. La del empresario de aportar los elementos, la del trabajador de entenderlos y apreciarlos y utilizarlos. Esta es la parte que pues la lucha por la que realmente nosotros como parte del empresariado estamos luchando para que las normas oficiales de seguridad sean aplicadas y sean realmente accesibles. Y esto es una parte del estrés que se puede generar. Cargas de trabajo. ¿Qué es una carga de trabajo? Es posible que cualquiera de ustedes la identifique. O sea, la carga de trabajo es el conjunto de actividades que corresponden a un puesto específico para que el mismo se realice en condiciones de eficiencia adecuada. Si esas cargas de trabajo son excesivas, ¿qué acontece con el trabajador? O no las puede realizar y le genera un conflicto, o no las puede realizar y va a tener un rendimiento económico negativo. Y todo ello vuelve a cargar sobre una cuestión mental, psicológica, de no estar satisfecho con el trabajo o de no poder realizar lo mismo para satisfacer afectiva y válidamente su compromiso con el mismo, su compromiso con la empresa y su desarrollo en la empresa. Entonces, ¿cuál es el compromiso de la empresa en este sentido? Bueno, hacer una administración de trabajo adecuada al tipo de trabajo que requerimos. De otra manera, el mismo empresario va en contra de sus intereses. ¿Qué sentido tendría que yo obligue a mis trabajadores a tener un desarrollo forzado de tal forma que no pueda realizarlo? Pues mi resultado va a ser negativo. Un señor que tiene a su cargo, por decir, 20 máquinas de telar. ¿Ustedes tienen una idea de qué es un telar? Tamaño, la velocidad a la que va, el proceso que tiene el desarrollo de la tela o el crecimiento que debe tener. El patrullaje en un ámbito, una sala casi del doble de este que haya 20 máquinas. Si yo le obligo a que trabaje 40 máquinas, ¿qué va a pasar? Si una máquina se para y está a 25 metros, pues la máquina va a empezar a tener errores o se rompe. O sea, ¿qué pasa? No estoy haciendo una carga adecuada de distribución. ¿Cuál es mi obligación? Hacer un estudio de movimientos de tal manera que el tipo de actividades puedan hacerlas realmente en el tiempo que prevé. Este es otro trabajo. Si yo como empresario no lo hago, voy contra mi propio interés. Voy contra el interés del trabajador y voy contra el rendimiento de la empresa. Esta parte de la carga de trabajo igualmente es una tensión para el trabajador. Si sabe que tiene que sacar 2.000 metros de tela y saca 100, pues ya tiene un estrés de que no limpió y de que no le van a reconocer su trabajo, de que no van a cubrirle las proporciones respectivas. ¿Cuál es la obligación? Hacer una carga de trabajo adecuada a la capacidad del trabajador. Pero igual debo darle capacitación. ¿Para qué? Para que haga su trabajo, para que lo haga seguro y de esa forma logre el rendimiento adecuado. Como ustedes ven, todo esto tiene una vinculación desde el punto de vista del estrés que estamos ahorita como central analizando. Falta el control sobre el trabajo. Esta parte, bueno, ¿quién va a controlar el trabajo si no es la empresa? Porque el problema no es en un momento dado que no sea la responsabilidad empresarial la que tenga a su cargo esta función, no. Lo que pasa es que también el trabajador tiene una experiencia
tiene una vivencia que hace que las cosas que realiza le vayan enseñando que hay maneras que también pueden adecuarse, mejorarse, superarse o eliminarse en el proceso de trabajo. Y si no se abre la empresa también a escuchar a su gente que adquiere experiencia con sus propios elementos, ¿qué acontece? El trabajador se frustra, se retrae, se queda sin el estímulo de su propio esfuerzo. Entonces, tiene que estar abierto a la empresa, tiene que estar con mente mucho más moderna del simplemente soy el patrón y yo mando. Eso no sirve en las épocas actuales. Si nunca ha servido, menos ahora, cuando el mecanismo de comunicación es determinante. ¿Qué pasa? Consecuentemente, tiene la necesidad y la conveniencia para el empresario facilitar que sus propios trabajadores se abran, porque pues tienen más confianza en lo que hacen. Son entendidos por lo que están realizando, son entendibles sus opiniones y consecuentemente al ser aceptadas o cuando menos comentadas, también genera un estímulo que va abatiendo la presión y la tensión. Hablábamos hace un rato, decía el doctor, del tema de las jornadas de trabajo. Es un tema muy complicado. Déjenme señalarles, ustedes como servidor seguramente hemos tenido la necesidad quizá de volar a largas distancias de nuestro país y se habrán dado cuenta que la jornada en un vuelo transatlántico de norte a sur del continente pues es mucho más allá de una jornada laboral ordinaria. ¿Qué pasa? Ese tipo de jornadas desgraciadamente no se pueden eliminar, tienen que administrarse, pero tienen que ser totalmente estructuradas y desarrolladas, analizadas y traducidas, también proporcionando los elementos para que estas personas desempeñen su trabajo adecuadamente, teniendo periodos de descanso durante esa actividad. ¿Qué acontece, por ejemplo, en los hospitales? No podemos pensar en que en un hospital no haya turnos nocturnos o jornadas nocturnas. ¿Por qué? Porque lamentablemente podemos tener un accidente a las 8 de la noche o un padecimiento y tendremos necesidad de acudir al hospital. Y si no hay médicos, si no hay enfermeras o no hay enfermeros, ¿qué pasa? Pues nos podemos ver incluso afectados en nuestra salud, incluso morir. Todo este tipo de actividades que también han estado, o con el desarrollo tecnológico y la modernización del mundo, creando nuevas actividades, distintas actividades que van teniendo necesidad de ser capacitados de manera adecuada y diferente. Pero si no tenemos también una explicación y una manera adecuada de explicar, de fundamentar, de orientar cómo y por qué tenemos una jornada, por ejemplo, de turnos rotativos. ¿Por qué turnos rotativos? ¿Qué es eso? Bueno, un turno rotativo implica que en un periodo estoy en un turno en la mañana, en otro periodo estoy en la mediodía o en la noche. Y esto, ¿por qué es conveniente? Bueno, porque si una gente solo trabaja de noche, también tiene un problema de sueño. Yo no sé si ustedes en una buena fiesta, como aquello de las 4:30 de la mañana, pues empiezan a tener sueño. No digo por los otros efectos que tienen la fiesta, sino porque es natural. El organismo se va cansando. El organismo va teniendo también un peso sobre su propio ser, que después de un periodo X de estar trabajando, no tenemos una fatiga. Entonces, pero en la noche se acentúa más. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, nuestra vida está hecha así, como seres humanos, en que estamos viendo el sol como el día, y el día como el respirar oxígeno, el vivir de esa maravilla que es el ver el sol y desarrollar nuestra vida. Y luego, pues tenemos la noche para descansar. Algunos no lo hacemos así, pero si cambiamos el orden, no podemos vivir de una forma permanentemente en la noche. Pues esta parte de la rotación, cuando es necesario por el proceso de trabajo, porque ¿cómo nos impulsa la economía en nuestro mundo a tener que ser competitivos de esa manera? Tenemos empresas que tienen que ser trabajando 7 horas de 24 horas del día, 7 horas de la semana, 365 días del año. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si ustedes paran una caldera en una planta, volver a arrancar tiene dos peligros. Uno, que la caldera truene y ya no se pueda volver a arrancar, o le cueste mucho tiempo volver a utilizar, y entonces pierde la energía que genera una caldera, el vapor, en este caso, motivación de la energía eléctrica. Todo esto tiene una relación económica, sí, pero tenemos que administrar de tal forma que no causemos tanto daño, o que el daño que tengamos que originar no sea de tal impacto que pueda realmente ser terriblemente grave.
Esto por ello, la parte de las jornadas tiene un gran peso, pero también tiene que ser un gran entendimiento hacia el empresario y hacia el trabajador. Y la autoridad nos debe vigilar, sin duda, pero no desde la manera destructiva de que una inspección solo sea sancionadora, porque no es orientadora. Y esta parte que, perdón la modestia, participamos ante la Secretaría del Trabajo en la generación del reglamento de seguridad y higiene, expresándole que el inspector debe tener una calidad de orientadora, no necesariamente sancionadora. ¿Para qué? Para que haga entender incluso al empresario que está equivocado en la manera como está desarrollando su actividad, pero que la mejore, que la corrija en favor de él y en favor de los trabajadores. Cuando hablamos de la interferencia en la relación familiar de trabajo-familia, no cabe duda, lo señalaba yo al principio, que hay una relación entre lo que pasa en mi casa y lo que pasa en el trabajo. Pero parecía que no debo llevar los problemas de mi esposa y de mis hijos al ámbito de mi trabajo. Pero dígame quién, como si fuera un saco, se quita ese conjunto de elementos que le hacen vivir y simplemente llegar al trabajo con tal limpieza mental que solo se dedique al trabajo. La verdad no puede. Pero dígame también qué pasa cuando terminamos de trabajar, quienes usen ropa de trabajo, la dejan ahí por la oficina, en el locker, llega a su casa y ya se desvinculó de lo que está pasando en su negocio. No es cierto. No nos podemos desvincular, somos un solo ser. Y convierte todos esos requerimientos, necesidades, inquietudes, incluso necesidades que tenemos de comunicar qué nos pasa en nuestra casa a los compañeros de trabajo, a nuestros jefes, o a la inversa, qué nos pasa en mi chamba, que quiero platicar con mi mujer, claro que llevo a la casa y me dice, el niño ya hizo, y el niño ya mira, pégale, y mira, espérate, déjame llegar a la casa, déjame platicar, ¿qué pasó? Choqué en el trayecto, me quitaron la cartera, me dieron un premio en el trabajo. Esta parte es terriblemente importante. Y es terriblemente importante para que el empresario conozca y sepa qué vive su trabajador. Una responsabilidad social es lo de abra también los abanicos ante las nuevas circunstancias y sepa que su gente es un ser humano que tiene problemas o que tiene una familia como él la tiene y que pueda también abrirse de tal manera que permita que el diálogo, la plática, la apertura tenga un reconocimiento del empresario y el empresario tenga un reconocimiento del valor que tiene el trabajo. Nosotros hemos aconsejado en algunas empresas, por ejemplo, las visitas familiares en las plantas. ¿Por qué? Porque cuando llega el niño, llega la señora al centro de trabajo y ve el lugar donde el papá trabaja 8 horas del día, o a veces tiene que ir en la noche, y se da cuenta que es una cosa importante, que el señor produce un elemento que se vende en la esquina, hace un traje que el niño usa, o ve un avión y lo ve volar y ve el aparato maravilloso que es y el peso que tiene ese, y esto mi papá lo mueve, genera orgullo, genera identificación, genera tranquilidad en una parte importante de la relación. Por eso esta parte también es trascendente para evitar un liderazgo en los centros de trabajo, como en cualquier parte de una relación humana, tiene que tener un soporte, un sostén, no simplemente un elemento electivo, no solamente una decisión de ser fulano o fulano, el que es el director o el gerente. No, tiene que tener un contenido, tiene que tener una caracterización real de su función, que muestre una relación positiva, no un choque. La autoridad debe ser guía, orientación, sí, claro, orden, pero no un mando negativo sistemático. La violencia, el acoso, el hostigamiento y los malos tratos son normas que deben desplazarse al menos del centro de trabajo. Sería ideal que la relación humana se eliminara, sería maravilloso que esto se quitara. Pero frente a todas estas circunstancias, el empresario tiene que buscar cómo hacer que el liderazgo sea precisamente un cúmulo de elementos de decisión, de definición, que contemplen la dignidad humana, que contemplen la capacidad productiva, que contemplen la calidad de servicio, pero que no pierdan el centro que es realmente el ser humano. Así que nos vamos a las acciones preventivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como empresarios? Programar conforme
norma, la atención de los factores de riesgo psicosocial, pero no simplemente llenar un documento. Siempre me he peleado con la documentitis, porque lo único que hace es que muchos árboles se caigan y que muy pocas personas los atiendan. No me refiero a los árboles, sino al contenido de los papeles. Y creo que el hecho de que el patrón tenga esta responsabilidad, esta obligación, es muy válido. Es muy válido porque es el generador de riqueza, sí, pero una riqueza que debe estar soportada en una dignificación del trabajo, una dignificación del ser humano y un compromiso serio por México, que es un elemento todavía más importante y todavía más valioso para todos nosotros. ¿Cómo concluimos esta presentación nuestra? ¿Qué acciones debemos tener? Una acción de difusión, importantísima. Que se conozca, que ustedes, personas que están ahora en esta maravillosa época de la juventud, de la formación, tengan conocimiento de esto, de todo lo que creo que México tiene de positivo, y esto lo podamos traducir en la práctica. Una acción de concientización, debemos estar claros y asumir nuestro compromiso frente a nuestras responsabilidades y también influir en las decisiones que se tomen en los ámbitos en donde estemos. Una acción de coadyuvancia de parte del sector, porque tenemos que entender que no solo ustedes somos espectadores, ni solo también los sujetos de la conflictividad, somos parte necesariamente de una coactividad con la autoridad. Esta norma oficial mexicana no nació nada más de parte de la autoridad, nace con la participación del sector. Es una acción de un comité multifactorial. Está el Seguro Social, están los empresarios, están los trabajadores, están las autoridades, están las empresas que viven en cada una de las normas que hay su actividad fundamental y participan, apoyan, coadyuvan. ¿Qué excitativa tendríamos que darles a las autoridades? Bueno, yo creo que el transporte y la conectividad es uno de los elementos más importantes de ciudad. Si nosotros no tenemos una facilidad para transportarnos y necesariamente tenemos que vivir en satélite o en la salida de Cuernavaca y tenemos que desplazarnos de un lado al otro, si no hay una buena comunicación, ¿qué pasa? El desgaste físico, económico y de productividad se abate de una manera importantísima. La vigilancia y la seguridad, bueno, ya lo decíamos a razón de la violencia, estamos realmente con un trauma permanente de que nos pueda pasar algo, o a nuestra familia. Esta parte es una responsabilidad enorme del Estado que está muy atrasado en poder satisfacer. Medicina especializada en las instituciones de seguridad social, creemos que ahí también hay un déficit bastante serio y debemos insistir en que los recursos que nuestro país tenga también se puedan canalizar de manera importante a esta especialidad. No pues que vayamos a estar todos locos, no creo, bueno, a lo mejor estamos, bueno, estoy, pero la verdad es que sí, esta parte de la especialidad de psicología en esta materia creo que tiene un gran déficit. Hay varias escuelas que atienden muy bien esta materia, pues tenemos que ver que se canalicen hacia este tema. Creo que es muy importante, y como conclusión señalar, que el estrés no necesariamente es malo. El estrés es un mecanismo estimulante si lo entendemos positivamente. Si ustedes se acuerdan, yo casi no me acuerdo, cuando venía yo a mis exámenes en esta preciosa facultad de Derecho, y el estrés que uno tenía para presentarse en la escuela, entonces el tema más crítico, ¿saben cuál era? Yo no sé si ahora pasan los exámenes, pero había una cajita, y no era la caja de los sueños, no era la caja de las angustias, porque en esa cajita había un número, un conjunto de bolitas. Las bolitas tenían un número, y el número correspondía a un tema. Y entonces, cuando uno volvía, decía al maestro, a ver, joven, saque su ficha, los fenicios, me dio, y yo no había estudiado los fenicios, yo había estado en los romanos y el examen era no era de filosofía ni de historia, era de derecho laboral. Pero bueno, lo único que les quiero decir es que el estrés es estimulante porque siempre estamos ante un reto permanente de estrés. Y el estrés nos debe mover a ser mejores, mover, aprovechar
la maravilla que hay en este mundo de nuestra existencia y aprovechar la novedad extraordinaria que tenemos ahora de los avances tecnológicos en beneficio de todos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muy amable. Muchas gracias al maestro Octavio Carvajal Bustamante. Sin lugar a dudas es importante rescatar de la ponencia del maestro que tenemos que tener mucha atención, ya que esta norma pues busca centrar su atención en el trabajador en torno a darle nuevamente una dignidad a este, logrando así que pues de alguna forma buscar las mejores posibilidades para que el estrés, los factores externos que cada día nos involucran como seres humanos, como trabajadores, nos afectan y que esto a veces disminuye nuestra productividad. Entonces necesitamos tener un interés en esto, tanto los patrones como los trabajadores, para lograr una mayor productividad sin estrés. Yo creo que tal vez los exámenes hasta la fecha, hoy por hoy, siguen siendo un riesgo psicosocial para los alumnos, pero pues es una forma, decía un maestro, irnos preparando para la abogacía real en la práctica. Pues sin más preámbulo, realmente es un gusto tener y un honor contar con la presencia de nuestro siguiente ponente. Él es actor, locutor, conductor, director creativo mexicano. Cuenta con 21 años de experiencia en la televisión, en el teatro, en el cine y en la radio, en los medios del arte. Ha sido productor y conductor de diferentes eventos masivos y exposiciones de 2006 a 2009. Fundó la Escuela de Arte Eduard para Desarrollo Vocal y funge como coordinador general de la misma hasta 2011. Retoma la labor social y artística de gran impacto con películas, cortometrajes y obras de teatro desde 2012. Actualmente dirige y produce 24 risas por segundo, festival de cine y comedia. Tiene contenido universitario, además forma parte de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos. Fue presidente del Consejo Iberoamericano de Cultura y Arte en el periodo 2015 a 2018. Actualmente es el presidente de la Asociación Civil Culturalmente Responsable, una empresa, sociedad que se encarga de fungir la cultura, promocionarla, pero sobre todo ahorita en este tema es interesante ver cómo va a aplicarse esta norma. Ya lo ha dicho el maestro Larios, el maestro Carvajal. El chiste es ver cómo se va a aplicar. Es importante ver que la norma puede ser perfecta o imperfecta, ver cuáles son sus ambientes técnicos, pero de nada sirve si no encontramos en la praxis una forma real de poderlo llevar a cabo. Pues sin más preámbulo, es un gusto cederle el uso de la voz a Svald Huerta. Buenas tardes. ¿Todos son abogados? ¿Todos están estudiando Derecho? ¿Hay alguien que no pertenezca a la carrera de Derecho? 2, 3. Muy bien. ¿Y todos están estudiando? ¿No hay ninguno que ya esté titulado, haciendo alguna maestría, haciendo algo? Fue arriba la mano, bien, no les vamos a hacer examen. Ok. Muy bien. Bueno, ¿por qué les pregunto? Efectivamente, hablar de la norma 035 es importante porque es un paso muy importante para el derecho humano y es muy importante para el desarrollo consciente de la sociedad mexicana, y lo dijo bien el licenciado Octavio Carvajal. Culturalmente Responsable es la asociación civil que, entre otras cosas, vincula a la iniciativa pública, la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil y la academia a través del arte. Y hacemos una cruz perfecta, porque para nosotros el eje sí es el arte, sí es la cultura y sí es la preparación sensible que tenemos y que buscamos
Cuando escuchamos música, cuando bailamos, cuando vamos a un concierto. Porque todo es cultura, no todo es arte, pero todo es cultura. Y eso es algo bien interesante, porque encontramos cultura laboral, encontramos cultura empresarial, encontramos cultura de muchas maneras. Sin embargo, estamos en un punto en el que el mundo está accediendo a una cultura empresarial encaminada al desarrollo humano de los trabajadores. Hay países que ya lo hacen y que lo hacen muy bien y que lo tienen tan desarrollado que sí entienden, no como este gobierno, sí entienden que la identificación y el trabajo de la iniciativa cultural o de la industria cultural puede ser quien realmente saque de la pobreza al país. ¿Por qué? Porque hablamos de iniciativa cultural y hablamos de una industria cultural o una industria creativa. Todo aquello que se genere de dinero a partir de la industria creativa va a ser susceptible de explotación económica. Rápidamente un ejemplo de esto. A una persona se le ocurre escribir un libro. Escribe el libro, busca su editorial y lo empieza a trabajar. Lo trabaja y echa a andar todo un mecanismo editorial donde hay imprenta, donde hay editores, donde hay diseño, donde hay venta, donde hay un establecimiento, y ese establecimiento emplea gente para que puedan vender el libro. Resulta que la idea es extraordinaria y entonces nos vamos a que la gente empieza a comprarlo y se vuelve un bestseller. Y ese libro tan vendido empieza a hacer que toda la gente hable, que toda la gente quiera un poco más. Y entonces por ahí un visionario, un creativo dice, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar este libro. Y entonces se junta con otros creativos y dice, ¿cómo es? Está buenísimo, ¿no? ¿Qué tal si le hacemos serie? ¿Qué tal si le hacemos película? ¿Qué tal si le hacemos...? ¿No? Va. ¿Quién lo tiene? Esta es la autora, estos son los derechos, hay que hablar. Órale, va, pues vamos a hacerlo. Responsabilidad legal. Que todo esté registrado, que todo esté en orden, que todo esté como para poder decir, a ver, ahora sí me siento contigo y vamos a platicar. Oye, mira, te quiero comprar los derechos, vamos a ver, ¿qué onda? Me cedes, sí, va a ser una película, va a ser una proyección, le pongo una lana, a ti te doy una lana, tú me asesoras y todo, felices y contentos, ¿no? Y entonces echas a andar otra industria creativa, la del cine, a través de darle trabajo a escritores, darle trabajo a escenógrafos, a actores, a publicistas, a iluminadores, a vestuaristas, a maquillistas, y se echa a andar toda otra industria, que es el cine, en cuanto a producción. Y después nos vamos a la exhibición y vamos a hacer que estemos en todas las pantallas, que estemos en todos los billboards, que estemos en todos los anuncios. Y echas a andar otra industria extraordinaria, multimillonaria, que es la de la publicidad. Y después llega otro, con más lana, y dice, yo le compro los derechos y hago un parque de diversiones. ¿De quién estoy hablando? De Harry Potter. ¿No? Y todavía hay gente que dice, no, si la cultura no vende. ¿Saben cuánto cuesta un Monet? Un Picasso. Me voy un poquito más para acá. Un Enrique Chiu, acá, que todavía está vivo. ¿No? Una escultura de Sebastián, que todavía está vivo. Los Marín, escultores. Y dicen que la cultura no vende. Lo que no vende es la ignorancia. Por eso usamos el Gesetron. Los que estén más grandes van a entender, los que no, googleen. Los millennials pueden googlear y pongan uso el Gesetron. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de cambiar y modificar la mentalidad a partir de crear una responsabilidad cultural empresarial. México lo necesita y está dando el paso a partir de la norma 035. Y como bien dijo el doctor Octavio Carvajal, es un trabajo que no fue sacado de la manga, aunque pareciera. Y fue un trabajo
colegiado de organismos, cámaras, seguridad social. ¿Por qué? Que esté identificado como defensor de los riesgos psicosociales es una cosa. Culturalmente responsable se va al bienestar de la sociedad, se va al bienestar de la empresa. Culturalmente responsable lo que hace es, en esa vinculación que les platico, somos los que estamos, a través de un proceso evaluatorio, ceñidos a leyes internacionales, porque no encontramos una buena ley en México, ceñidos en leyes internacionales, derecho internacional, derechos humanos, Agenda 2030, que va encaminado efectivamente al desarrollo humano. Nos basamos en esas para crear un sistema evaluatorio que permita calificar la responsabilidad cultural de las empresas. Y entonces podemos decir, pues, ¿cómo una empresa se va a hacer culturalmente responsable? Primero, cumpliendo con la 035. Nada más que la sacaron un poquito antes. Y la hicieron obligatoria. Porque es una norma. Nuestra evaluación es una evaluación privada, completamente. ¿No saben cuántas veces, abogados, nos pidieron que le hiciéramos no? Nos pidieron todas las veces. Y más los abogados nos decían, hazla no, hazla no, hazla no. No. Porque si no, entonces cualquiera va a poder evaluar algo que para nosotros es indispensable. Y es esa responsabilidad y la unión del arte para cualquier cosa. ¿Cómo estableces que estés haciendo arte si estás sentado aquí? ¿Cómo establece la empresa que está haciendo arte o que está cumpliendo con una responsabilidad cultural allá afuera? Nosotros lo que estamos evaluando con una responsabilidad cultural y que ceñimos a estos esquemas de la 035 es reducir esos niveles de estrés en la empresa. ¿Cómo? Estudiamos el caso de cada empresa para que se vuelva culturalmente responsable y decimos, recursos humanos, tú has estado enfocado cuál es el problema que tienes de comunicación de la empresa, de actividad interpersonal, lo que quieras, los horarios, todo aquello que está diciendo la voz. Y tocamos muy a fondo estos mismos ámbitos del ser humano, el familiar, el social, el laboral, el transporte. Se me hace un extraordinario punto porque sí nos pasamos muchísimas horas en el transporte. Y más en una ciudad que ya no va. Por eso no nos visitan los extraterrestres, ¿no? El chiste es que, efectivamente, nosotros no solamente vamos a que la responsabilidad cultural sea de parte de la empresa con la sociedad. Primero lo que nos interesa es que sea de la empresa con sus colaboradores. ¿Por qué? Porque la responsabilidad cultural es la modificación de la forma de pensar ordinaria en conciencia, no en extraordinaria. Ese es otro. Ese es otro speaker. La modificación del ordinario, la modificación de la forma de pensar, de cómo llevo mi vida y cómo llevo mis actividades ordinarias encaminadas hacia la conciencia. ¿Qué conciencia? La que entiendas por conciencia. No importa. Si de ahí nos vamos a una conciencia social, laboral, empresarial, ecológica, humana, la que quieras. ¿Cómo lo hacemos? A través de este proceso evaluatorio, donde lo que vamos a evaluar efectivamente acerca de muchas de los objetivos que tiene el cuestionario de la 035, nosotros hacemos lo mismo y evaluamos efectivamente qué capacidad tiene la empresa de poder brindarle a los colaboradores, a los trabajadores, un ambiente más armónico, un ambiente más sano. Le das cursos a la familia de tus trabajadores de lectura, de música, tienes acceso a conciertos, tienes acceso a obras de teatro, tienes semanas culturales. Y semanas culturales, no como este gobierno que los pone a avanzar, no. Las semanas culturales, bien. Encaminando cuál es el objetivo de tuya empresa, y yo te puedo decir, a ver, ¿cuál es tu línea? ¿Cuál es tu fin? ¿Cuáles tus objetivos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Con qué te identificas?
Si tu identificación va a ser el trabajo social apoyado, por ejemplo, a alguna actividad filantrópica, entonces elige el arte que nosotros te ofrecemos o que tú quieras. Y entonces te vamos a acercar a un elemento artístico que sea música, que sea escultura, que sea pintura, que sea cine, que sea fotografía. Y entonces vamos a diseñar lo que tú mismo como empresario buscas. Esa identificación con tus colaboradores para que se sientan con la camiseta puesta, para que se sientan partícipes, para que se sientan alegres. Eso te va a aumentar la productividad. Decía el licenciado Enrique Larios, que se fue, que qué lástima que se fue. Yo le veía al licenciado Larios como le planteaban una solución y él planteaba un problema, ¿no? Se ve que es como laboralista de estos. Sí, vamos. Entonces decía, no, eso no, pero bueno, a ver cómo le hace. Entonces, y lástima que se fue, porque de eso se trata efectivamente la norma. Y de eso se trata efectivamente, bien empleada. Y bien empleada porque de eso se trata, ser culturalmente responsable. ¿Cómo te vuelves culturalmente responsable si eres empleado? Así, modificando tu ordinario encaminado a la conciencia. Subiendo tu nivel. Si subes tu nivel, vas a elevar tu nivel de vida y tu calidad de vida. Es muy simple. Les voy a poner un ejemplo, que lo hemos vivido. Estuvimos nosotros participando directamente en el FAN, que fue el Festival de las Artes de Naucalpan. Fue un evento que realizó el municipio de Naucalpan hace junio, me parece, que fue el Festival de las Artes. ¿Alguien vive por allá? ¿Alguien es de Naucalpan? Qué bueno. Nada. Y les voy a decir una cosa, la verdad es que el municipio se la rifó. Entonces, y se la rifó porque contrataron, entre los asesores y todo, a una serie de espectáculos y desarrolló todo un festival que era viernes, sábado y domingo en diferentes colonias, la mayoría de alto riesgo. Ya ven que casi no hay ahí, por eso les preguntaba, no vaya yo a regarlo, ¿no? Entonces, y lo logró hacer de esa manera. Nosotros estuvimos ahí participando. Y yo siempre lo que les digo a la gente, yo prefiero ver a un niño con un pincel en la mano, con un instrumento, con un bastidor, con una libreta, que con un arma, que con una navaja, que con una mona. Eso también lo prefiere el empresario. Y eso también lo prefiere el papá del niño. Si tenemos una idea retrógrada de que, no, pues es que ¿cómo va a ser bailarín? Mejor que sea abogado. Yo estudié Derecho y me salí de la carrera. Se los digo. La neta. Y sí, porque yo dije, no, yo no puedo. Estuve litigando 4 años. Y dije, no, ahí. Y entonces me dediqué a las asociaciones civiles, a ser actor, a ser locutor, a hacer todo esto. Pero efectivamente, yo lo que te puedo decir es, ¿qué es la responsabilidad cultural como sociedad? Abrirte a esa posibilidad de las cosas diferentes. Y decir, sí, el camino y el eje sí es la cultura. Aunque haya gobiernos que no lo entiendan, porque pues no la quieren. Por eso no la hago norma oficial mexicana. Porque yo soy un eje dentro de las organizaciones civiles que todavía está peleando por esa independencia y por esa responsabilidad social, que es el trabajo con la sociedad. Por eso es importante entender que la responsabilidad cultural y la norma 035 va de la mano para el bienestar de la empresa. Si estamos hablando de prevenir los riesgos psicosociales, y te ponen una serie de ejemplos, y efectivamente la norma te pone unos ejemplos de cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos evaluar, cómo lo podemos acercar. Y entonces establecer los medios de comunicación, brother, te voy a dar un medio buenísimo de comunicación. Y eso todos lo han vivido. En una fiesta hay música, en una fiesta pues
bailar. Reduces el estrés. No les vamos a poner a hacer lo que también hay ahorita, que la empresa que le guste y que lo compre, pues que lo compre, ¿no? Pero hay otros que son y se levantan ya, ¿no? Y los aromas a la mañana y no sé qué, y estás con el traje y así, no puedes tirarme, no lo vamos a hacer así. Si lo quieren también, se puede, ¿por qué no? Pero ¿no sería mejor que los trabajadores se vieran representados en una obra de teatro, en un cortometraje, en una idea, donde pudieran decir, o que los pusiéramos a hacer un ejercicio donde, en vez de tomarse selfies en el baño, tuvieran que las cámaras fotográficas pudieran tener, ¿sabes qué? Una exposición fotográfica de las mejores 50 fotografías las vamos a poner en las paredes de la empresa. Eso es crear valor interno, eso es crear pertenencia. Y es modificar la mente. Eso es volverte culturalmente responsable. Porque te puedo asegurar que, porque en todas las empresas, como en todos los salones, está el chistoso, está el que canta, está el güero, el pollo y el gordo, ¿no? Digo, la neta, o no. Entonces, siempre va a haber uno que canta. Pues entonces a ese, pues que lo pongan a cantar. Tenemos un programa que lo hacemos con la Orquesta Iberoamericana, de la directora mexicana, una extraordinaria directora mexicana, Lizy Ceniceros, que ha ganado 3 veces el Eurochestris, que son concursos de orquestas sinfónicas en el extranjero. Uno en Rusia, uno en Francia y otro en Canadá. Todos los chicos del Eurochestris son menores de 21 años. Y México lo ha ganado. ¿Quién sabe de esa madre? Les importa más el fútbol, ¿no? Que sigue siendo como... Ahorita ya le quieren meter el béisbol, pero bueno, no se deje. Cualquier cosa que sea distractor de las cosas importantes, abusamos. Eso es la responsabilidad cultural. ¿Cuál es el chiste? El programa que tenemos con la Orquesta Iberoamericana, y estamos en pláticas con el Coro de la UNAM. Ya estamos platicando con el Coro de la UNAM. Y estamos estableciendo con la Orquesta Iberoamericana un modelo que se llama la orquesta en tu escuela. Y el mismo lo estamos empezando a implementar en la orquesta en tu empresa. ¿Qué es lo que logra o qué es lo que logramos cuando implementamos la orquesta en tu escuela? Los niños no toman las clases de música y están todos con la flauta misma que compras en la palería y que no, que es horrible. Y que nadie aprende un carajo. No estamos dando clases de música. Vamos a hacer una orquesta. ¿Por qué? Porque una orquesta, así como el deporte, pero una orquesta alinea al niño, primero lo sensibiliza, le da escucha, le da disciplina, armonía. Sabe que un instrumento de una orquesta va a hacer que suene bien. Donde el otro la riegue, le van a hacer... Y si suena bien, todos van a decir... No saben qué orgullo para los morros cuando ganan algo y cuando tocan. Increíble. Eso es disciplina. Y cuando después los pones a competir interescolar, bueno, maravilloso. ¿Por qué? Porque dicen, oye, no me voy a dejar. Si yo soy de la UNAM, ¿cómo voy a dejar que me gane el poli? En la orquesta. ¿Sabes? Ese tipo de orgullo que se pica es el mismo que nosotros buscamos empezar a implementar también con orquesta en tu empresa. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo los vamos a poner a ensayar si se tienen que ir hasta satélite? ¿No? Brother, hay muchas maneras. Te puedo asegurar que entonces en el trayecto que hay haciendo el transporte que dice el licenciado Carvajal, vas a poder estar leyendo, estudiando las notas, y es que vas a aprender con nota, que acá sí, nosotros sí, no le ponemos solecito a la nota de sol, ni un zorrito a la nota de fa, no. ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado que hay alumnos que ya se dedican a la música, que empezaron a los 6 años, 7 años, en estas orquestas, y que dijeron, no hombre, pues
¿Y medicina, contaduría? No, hombre, claro que no, yo soy músico. Y encuentras la vocación. Encontrar la vocación es responsabilidad social, cultural y humana. Culturalmente responsable y encaminando para defender y soportar de una mejor manera la norma 035, nos basamos en los derechos humanos. Y hay un derecho humano maravilloso que es el acceso a la cultura y el derecho a la creación de cultura. Nadie te la puede negar. Imagínate una identificación que se puede hacer a través de crear un himno de la empresa, tocado por una orquesta de la empresa. Creas o no creas identidad. Se crea identidad. ¿Qué sientes cuando cantas el himno de la UNAM? ¿Qué sientes cuando haces el Goya? ¿Qué sientes cuando haces todo? Esa es la responsabilidad cultural. Eso es lo que nosotros, 1, evaluamos, 2, promovemos, 3, impulsamos. ¿Qué es lo que le van a ganar las empresas con nosotros? Cumplir con la 035 porque es inmediato. Si tú me dices cuando te llegue a evaluar, aquí está mi 035, no, pues perfecto, ya tienes un montón de cosas que te iba a evaluar. Y cuando ellos digan, oye, si me vuelvo culturalmente responsable, cumplo la 035, sí, claro, hasta con más. Vas a lograr una deducibilidad fiscal, por supuesto. Vas a lograr una identificación y un mejoramiento al interior de la empresa, porque se va a sensibilizar tu empresa y la gente que colabora contigo. Pero vas a lograr que la sociedad reconozca ese trabajo. ¿Cómo? Porque varios de los espectáculos que vamos a tener y varias de las cosas que tenemos ahorita, y tenemos cine, obras de teatro, exposiciones, los invitan como comercial este próximo domingo a las 12 del día en la UBA de Tlatelolco vamos a tener uno de los conciertos con Luis y Ceniceros, con la Orquesta Iberoamericana, y es un concierto de pura música de videojuegos con orquesta. Por eso innovamos, para no hacer lo mismo de siempre. Eso se trata. Ir modificando lo ordinario hacia la conciencia. Y así como ese, hemos hecho conciertos de cine y hemos reconocido artistas enormes. Bueno, esta idea ¿qué otra cosa logran? Estos conciertos pueden ser, si te vuelves como empresa culturalmente responsable y aplicas y lo logras, entonces tu marca logra publicidad. Y entonces una publicidad sensible y efectiva te va a modificar la percepción de la sociedad. ¿Qué es lo que busco como fin? Que más artistas, sí, tengan trabajo. 2, que las empresas crezcan en esa responsabilidad cultural. Que la cultura como tal, también empecemos a ver cosas en todos lados. Pero no que diga Secretaría de Cultura, digo, lo va a decir, de todas formas, ¿no? Pero que diga Secretaría de Cultura, porque vamos a vincularnos, porque nos tienen que dar los permisos. Pero que digan, oye, este concierto me lo trajo tal empresa. Este concierto o esta exposición de pintura, estas fotografías los tomó tal empresa. Y entonces que se empiece a desarrollar más esa responsabilidad cultural. Una sociedad que puede ver arte, que puede ver cultura en todos lados, es sensible. Y se va a identificar mejor. Y vamos a empezar a elevar ese efectivo nivel de vida. Y entonces lo que decía el licenciado Enrique Larios, va a empezar a disminuir todo el nivel de violencia que vive. ¿Por qué? Pues porque en vez de estar viendo la serie de narcos, vas a estar practicando un instrumento. Por ejemplo. O bailando tango, bailando tap, no sé, lo que quieras. Es tan grande como gustos se pueden encontrar. Por eso participamos directamente de esto. Y para nosotros es importante y es que bueno que se impulsa la norma 035. ¿Sí se puede lograr? Claro. ¿A través de todas estas formas? Claro. Si no lo tienes, es momento de acercarte a culturalmente responsable. Chicos, muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de Sval Huerta.
Pues ya finalmente para concluir solo quisiera rescatar la idea que es una alternativa para la aplicación de la norma 35, la cuestión de la responsabilidad cultural de las empresas, lo cual permite que se modifiquen ciertos estándares actuales de las conductas de los trabajadores y de los empleadores. Simplemente hay estadísticas que indican que las personas, los trabajadores que tienen menos estrés son aquellas que desarrollan actividades deportivas, pero sobre todo también culturales, de las que no las desarrollan. Inclusive, y me hiciste acordar de una plática con una persona de Culturalmente Responsable sobre que en Harvard ya se instauró la materia de felicidad, y precisamente yo quisiera preguntarles a los aquí presentes, ¿saben qué carrera está evaluada por la Universidad de Harvard como la más estresante en los Estados Unidos? Exacto, nosotros los abogados. Y precisamente nosotros dimos origen a esa materia para bajar el índice de suicidios que hay por abogados. Bien dicen que los abogados son los ángeles de la divinidad aquí, pero qué labor tan grande es ser un angelito aquí. Pues con estas ideas, con estas reflexiones, sin duda alguna nosotros los abogados tenemos que tomar partido para que se aplique como debe ser la norma. Y pues cedo el uso de la voz finalmente a quien es partícipe, organizadora de este congreso, de estas conferencias, y que sobre todo gracias a ella es que todo esto es posible, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Bien, pues con esta excelente, brillante mesa se cierra este ciclo de conferencias intitulado Desafíos Jurídicos del Sector Empresarial. Realmente todos los expositores deseamos haber motivado a los alumnos para que se adentren en todos estos temas que estamos viviendo hoy en día, temas de cambio y que requieren el interés y la participación de ustedes, jóvenes abogados. No me resta más que agradecer a todos los expositores, principalmente expositores de Concamín. Fue un evento ahí que realmente estuvimos trabajando codo a codo, y con Culturalmente Responsable. Entonces, pues muchísimas gracias, en este caso al maestro Octavio Carvajal Bustamante, a Soal Huerta, que esperamos no sea la primera y la única vez, sino por el contrario, que sepan, esta es su casa y tienen las puertas abiertas. Agradecemos al sector de profesionistas que atiende al sector empresarial, han estado desde temprano aquí muy atentos a todas estas conferencias. Agradezco también a mis compañeros profesores académicos que nos han acompañado con sus grupos, a los alumnos, desde luego, y a las autoridades de la Facultad de Derecho, al director Raúl Contreras Bustamante, a su secretario general, el doctor Víctor Manuel Garay, y al equipo de apoyo del Seminario de Derecho Administrativo, que también forman parte de la logística, además de asuntos estudiantiles, que siempre muy amablemente nos apoyan. A la maestra Anita Ramírez, que estuvo transmitiendo en vivo en Facebook, a Juan Antonio, que también es un poco el enlace con algunos de los ponentes y realizador de los pósteres, carteles que tenemos en los eventos. Y bueno, invitarlos también, mañana tenemos a las 7 de la noche, ya no pertenece al ciclo de conferencias, pero un homenaje al maestro Emilio Margal Manatú, un gran fiscalista, servidor público del ámbito de esta materia. Por lo demás, pues muchas gracias por su asistencia, y ojalá tengan la oportunidad de venir a escuchar mañana también a los profesores de Derecho Fiscal en este mismo auditorio a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Y los alumnos que vienen voluntariamente acá se van a